Quiero agradecer primero que hayamos llegado hasta aquí contentos, animados. Y quiero disculparme porque voy a hablar de política. Quiero empezar con una historia para explicarles por qué creo que la política tiene su esencia como una nube de la que aún no le he encontrado su forma. Cuando era pequeño y vivía en Veracruz, mi abuelo siempre contaba cosas sobre la conciencia y sobre grandes personajes de la historia. Entre sus cortas pero efectivas pláticas, tenía una frase que me gustaba a mí, que era algo así como: para elevar la conciencia se debe emprender el viaje del espíritu. Y esos caminos, por lo regular, siempre son de completa locura. Era tanta la luz que mi abuelo emitía al decir eso, que me atravesó como un balazo el corazón. Y cuando yo crecí, no me quedó de otra que tomar mis maletas y migrar a Matamoros, emprender ese viaje. Lo que no me dijo mi abuelo fue que ese viaje nunca termina. Y con el paso de los años comprendí que es necesario esos matices de locura para aventurarse a sentirse completo. Son necesarios esos matices de locura para aventurarse a pensar que se puede cambiar el mundo. Porque no podemos pensar transformar el país sin antes haber sentido el universo entero en nuestros corazones. Entendamos que la visión es hija de la comprensión. Es hija de la comprensión. Y eso está por encima de todos los problemas sociales que tenemos, la comprensión. La pobreza extrema, la impunidad, la corrupción de los sistemas políticos, el sistema político fallido, los desaparecidos, la violencia de nuestro Estado. Ante eso necesitamos comprensión. Necesitamos movilizar la conciencia. Necesitamos fomentar el pensamiento crítico. Eso necesitamos. Levántate y piensa. Esa es la verdad que debemos abrazar lo que comemos todos los días. Es una postura de rebeldía y de honor. Y no de rebeldía como el uso de la fuerza, que no se confunda. Rebeldía como el uso de la palabra, como el uso del pensamiento. Es una posición firme, como un temple. Es una posición que refleja una comprensión más grande que los problemas. Debemos elevarnos por encima de los problemas para poder resolverlos. No podemos verlos a la par porque nunca vamos a poder resolverlos. Nunca. Quiero empezar a nombrar los 5 pilares que creo que son fundamentales para generar una sociedad emergente de la que tanto México necesita. El pilar número 1 es la educación. Quiero traer aquí al escenario una frase de Paulo Freire, que es un pedagogo, hombre influyente de la educación del siglo XX, y dice algo así: es un acto ingenuo, es un acto de ingenuidad pensar que las clases dominantes van a generar un sistema educativo para que las clases dominadas, o sea nosotros, tengamos o percibamos de forma crítica los problemas que tenemos. No va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces necesitamos una sociedad emergente y que entienda que la educación es colectiva y que se es estudiante toda la vida. Y no hay que confundir la normalidad del sistema con la normatividad del hombre. El hombre no termina de aprender nunca. Nunca termina de aprender. No, nuestra educación no se termina cuando nos recibimos. Tenemos que forjarnos siempre. Siempre estar forjados. La educación debe generar esa conciencia, esa mágica conciencia de sentirse vivos y no de sentirse muertos. Esa voluntad que lucha por la vida, por la libertad y por nuestra felicidad. Eso es lo que debe generar la educación.
Y quiero mandarle un mensaje a los maestros, mis felicitaciones, porque ellos tienen en sus manos la renovación de un nuevo México. Esos pequeños cuerpos de vida brincando de un lado a otro, preguntando, sonriendo. Que nuestra pesadez no inunde y no opaque esa conciencia pura. Lo que tenemos que hacer es brincar con ellos y celebrar que podemos crear una patria nueva desde ahí, sembrando una semilla. Los hombres y mujeres, o sea, todos nosotros, debemos buscar en la educación convertirnos en un guía, convertirnos en un porvenir, convertirnos en una visión de lo que debe ser nuestro país. Porque nosotros somos los que creamos el puente para esos hombres del mañana que vienen creciendo. Somos nosotros los que vamos a generar ese puente. Para los jóvenes, tengamos el valor, por favor, jóvenes, de educarnos a nosotros mismos, de edificarnos sin miedo, de mirarnos las manos y mirar al cielo. México necesita jóvenes virtuosos con voluntad de fuego, dueños de sí y del mundo, buscadores de la verdad. Eso necesita México. El segundo pilar es la cultura. La cultura se refiere a percibir nuestro entorno de acuerdo a lo que somos y no confundir aquello que percibimos de acuerdo a lo que no somos. Porque es a través de la televisión que se segrega esa imagen del México, ahora sí como los perritos que nombraba mi compañero, ¿no? Ese México somnoliento, ese México que critica, ese México egoísta, ese México que tiende la mano elección tras elección, ese México dividido, ese México que no nos miramos entre nosotros. Nosotros no somos eso. Eso es ilusorio. Eso no somos nosotros. Eso nos han hecho creer que somos para mantenernos así. Porque hay que comprender que nosotros seguimos siendo los de abajo y no necesitamos etiquetas. Eso hay que entender. Hay que observar lo natural. El ser humano camina con dos piernas, sea un ente con definición zurda o derecha. Y me refiero también a partidos políticos. Y el México de hoy no solo necesita caminar, ya estamos listos para volar. Entendamos que es en la colaboración entre nosotros, que somos los de abajo, es donde se debe generar esa fuerza que cambie y transforme nuestro país. Somos nosotros que no necesitamos etiquetas, los que tenemos que observar. Lo que necesitamos es voluntad para transformarnos en lo que verdaderamente somos. Un país rico y próspero, un país con identidad. Eso somos nosotros. Hay que tomarnos de las manos, la colaboración. Esa es la cultura que hay que empezar a sembrar. El tercer pilar es la espiritualidad. Creo que importantísimo tema. Existe una voluntad más grande que nuestras propias decisiones. Y cuando no se siente esa voluntad, esa colaboración, existe una colaboración más grande que nuestras propias decisiones. Y cuando esa colaboración no la sentimos en el corazón, prácticamente somos muertos vivientes. Un ejemplo de muertos vivientes es aquel político de media talla que se reconoce más con el dinero que con la esperanza de un nuevo rumbo para México. Es aquel hombre golpeador que no reconoce ni de amor propio. ¿Cómo va a reconocer el amor de una mujer? Esos hombres balas que andan allá robándonos la paz. Hombres muertos vivientes. Nosotros tenemos que buscar y tener la capacidad de conocer a aquellos hombres de fuego que deben gobernar nuestro país. Ellos que reconocen en el niño poblano descalzo, reconocen una trascendencia para México, reconocen la esperanza de un nuevo rumbo. Ellos se reconocen ahí, se reconocen con la indígena, se reconocen con la base social. Es allí, a ellos hay que llevarlos a gobernar. Esos hombres de fuego que sienten un amor por los hermanos mexicanos, que lo sienten de verdad. Debemos
incendiar nuestra nación. Eso es, incendiar nuestra nación como un fuego restaurador. Eso es lo que debemos hacer. Porque solo basta convertirse en niño para tener un país de verdad, para crear un país de verdad. Ese niño que todo lo cree, ese niño que piensa que todo es posible, ese niño que no dudaría de una transformación real de nuestro país. Tengamos el valor, mexicanos, de salir a jugar al patio. Tengan el valor de convertirse en niños para hacer un país, de nuestro país, un país de verdad. Hombres, niños que piensan ser viejos hombres. Encendamos nuestro espíritu y elevemos las virtudes por encima de lo que existe y llevemos a nuestro país a la transición emergente. El cuarto pilar son los yugos, la depuración de los yugos. Debemos comprender que hablar de sociedad es hablar de política, están intrínsecamente ligadas, pero aquí ya se desvirtuó la palabra política, ¿no? Política, corrupción política. No. La política es una palabra que la han envenenado quienes hacen la política actualmente. A través de los yugos, a través de las escuelas, instituciones públicas, partidos políticos. Debemos, personas virtuosas como las que estamos aquí, meternos al sistema y empezarlo a depurar desde adentro porque es nuestra responsabilidad. Aunque nosotros por fuera hagamos cosas, hagamos empresas, si sigue un gobierno corrupto y corrompido por hombres muertos en vida, no vamos a poder trascender como un país. El yo es, no hablo de un yo como un ego, hablo de un yo como una colaboración, como una acción individual para una colaboración. Y aquí viene la pregunta, ¿qué estamos generando para los que vienen? ¿Qué estamos dejando para los que siguen? Vivir con amor es vivir como un superhombre y comprendes que no perteneces aquí, que perteneces al todo. Y te preocupa más con esa comprensión llenar la conciencia colectiva de ideas, llenar la conciencia colectiva de virtudes. Esa conciencia colectiva que generación tras generación va a encontrar un oído receptivo. Ya lo dijo mi compañero Sergio, lo que decía el Che Guevara. Va a haber un oído receptivo, hay que aventar las ideas y hablar con la verdad. No importa si las circunstancias del país en este momento no sean las ad hoc para lo que estoy hablando en este momento. Hay que decirlo porque esa es la verdad. Hay que transformarnos en un país de verdad. Hay que transformarnos en un país entero, porque estamos a medias aquí. Y el que crea, yo sé que muchos van a pensar que esto tal vez sea idealismo ilusorio, ¿no? Que es muy utópico, que no podemos olvidar. Yo tengo mis dudas sobre eso, porque es en la conciencia activa que decides esta vida o nada, es en la conciencia activa donde tú deseas como mandato divino heredar esto a las generaciones que vienen. Para esas conciencias no hay fallo. Para esas conciencias la meta es la colaboración. Para esas conciencias el destino está trazado y tiene que llegar. Es natural para el ser humano evolucionar. Es natural y va a llegar en nuestro país porque ya nos toca, ya nos merecemos un país de verdad. Pero tenemos que a través de la colaboración, a través de la espiritualidad como identidad nacional, la cultura de lo que verdaderamente somos, no de lo que nos hacen creer que somos. Tenemos que penetrar esos hombres virtuosos, los yugos, las instituciones públicas, los partidos políticos. Tenemos que ir y tenemos que depurarlos de las personas que no comprenden aún. Por eso propongo la sociedad política como único ente de transformación para nuestro país, que ojo, en muy pocas cosas tiene que ver con la política de izquierda y en la misma medida tampoco tiene que ver con la política de derecha. Tiene que ver fundamentalmente con la verdad y la vida. Y al que le resuene en su cabeza tal vez mi afinidad política o mi manera de pensar, lo voy a decir y le voy a ejemplificar con lo siguiente. He pensado que existen dos reformas más importantes que la hacendaria y la energética.
es reformar la conciencia y reformar el espíritu. Y escuchen bien, mis hermanos, es ahí donde se encuentra esa transformación acelerada que tanto necesita nuestro país. ¡Viva México! Muchas gracias.